Buenas tardes tengan todos ustedes, mis hermanos, seguidores de Cristo. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Guillermo Hernández y en esta ocasión vamos a analizar el tema del perdón. Es un tema que al Señor le encanta. ¿Por qué? Porque Él lo estableció. Él empezó a pensar cómo podía volver a su creación, a su máxima creación que somos usted y yo, para que puedan volver a estar con Él en su reino. Entonces, Él vio que la única manera de reivindicar al hombre con Dios era mandando a su hijo, a su único hijo, a morir por usted y por mí. ¿A través de qué? A través del perdón. A través del perdón de nuestros pecados y así poder tener entrada en la presencia de Dios. ¿Qué hizo Dios? Pues como les digo, mandó a su único hijo a que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Y de esa manera usted y yo fuimos perdonados. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero todo esto fue movido en primer lugar por amor y en segundo lugar a través del perdón. ¿Sí? Ahora, nuestro Señor Jesucristo vino y hizo ese acto, pero aún hasta el día de hoy Él sigue practicando el perdón diariamente. ¿El perdón a quién? A nosotros. Cuando usted y yo cometemos una falta, cometemos errores día con día, Él nos promete en su palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y nosotros tenemos toda la confianza en el Señor de que Él nos va a perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué es que nosotros estamos tan confiados que el Señor nos va a perdonar? Y la razón es porque Él nos ama. Por eso es que nosotros estamos convencidos totalmente de que Él nos va a perdonar. Y así es, mis hermanos. Todos los días pecamos, todos los días venimos a Él y le pedimos perdón por nuestros pecados y Él nos perdona. Amén. En 1 de Juan 1:9, mis hermanos, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿A cuántos nos gusta que nos perdonen? A todos. Ahora, Dios nos pide a nosotros hacer lo mismo. ¿Perdonar a quién? A los que nos ofenden. El Señor nunca nos pide ni nos va a pedir algo que Él no hizo ya. Lo que Él practica, lo que Él hizo y lo que Él hace, quiere que nosotros lo hagamos. ¿Sí? El Señor dice, ser imitadores de mí. Nosotros no tenemos que ser imitadores de otras personas. Nosotros tenemos que ser imitadores del Señor Jesucristo, que fue el que vino y nos puso el ejemplo, mis hermanos. En Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros. ¿Sí? El Señor quiere que nosotros seamos buenos unos con otros. Él no quiere que nos estemos guardando rencores o nos estemos incluso creando conflictos unos con otros, sino más bien que seamos misericordiosos y que así como Él nos perdona, así como Él está dispuesto a perdonarnos todos los días, así nosotros debemos estar dispuestos a perdonar a los que nos ofenden en todo tiempo, mis hermanos. ¿Es fácil? No, no es fácil, ¿verdad? Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Cuántas veces no nos ofendemos? A veces nos ofendemos voluntariamente o involuntariamente, pero el Señor quiere que en todo tiempo estemos pidiéndonos perdón, pidiéndonos disculpas,
Ahora, todo esto, ¿con qué fin? Pues para que seamos sanados. Muchas veces por la falta de perdón, incluso hasta se nos vienen enfermedades, se nos vienen situaciones a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, porque la amargura, cuando empieza a entrar a nuestro cuerpo, realmente viene a afectarnos a nuestro cuerpo, mis hermanos. Mateo 5:23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este versículo yo he visto que pocas veces lo citan, porque sabe, mi hermano, a veces para el ser humano es más fácil dar dinero, inclusive en la iglesia, mi hermano, es lo que estoy diciendo, que el estar bien con sus semejantes. A veces nos es más fácil cumplir de dar dinero que realmente ir y pedir o dar un perdón. Y al Señor realmente no le interesa nuestro dinero más que el perdón, ¿sí? En este versículo nos anima a que sí demos la ofrenda, que la presentemos, pero primero, antes que eso, ve y arréglate con tu hermano. Muchas iglesias pues nunca van a decir eso, porque entonces si realmente así hiciéramos, pues mucha gente entonces no iría a dar su ofrenda, ¿verdad? Pero aquí lo que estamos viendo es para el Señor, ¿qué es más importante? Para el Señor es más importante que estemos bien los unos con los otros. Amén. Mateo 6:15, aquí se empieza a poner ya más seria la cosa. Dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pues pareciera que no es el simple hecho de perdonar, de que te perdono o no te perdono. No, hay consecuencias. Si yo no tengo la capacidad o la voluntad de poder perdonar al que me ofendió, entonces aquí el Señor está diciendo que entonces mis pecados tampoco van a ser perdonados. Acuérdense que en el Padre Nuestro dice, perdona mis ofensas, así como también yo perdono a los que me ofenden. Entonces, si yo no perdono a los que me ofenden, pues estoy diciendo, pues entonces tampoco perdones mis ofensas. Y aquí el Señor nos lo está diciendo de otra manera. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a los que tus pecados. Ahora, mis hermanos, muchas veces cuando leemos este texto, hay quien puede pensar, bueno, entonces sí me conviene perdonar. Entonces sí me conviene perdonar para yo tener el beneficio de que me perdonen. Y entonces entramos a otro error, porque entonces tal vez según nosotros queremos perdonar a otros por la conveniencia, por mi necesidad de que me perdonen. Y la realidad es de que el perdón no funciona así, mis hermanos. Como les dije, cuando Dios mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros, lo hizo por una razón. Él nos dio el perdón por una razón más grande, por amor. Entonces, usted y yo debemos de perdonar a los que nos ofenden por amor. La Biblia nos manda que nos amemos los unos a los otros, que en eso se conocerá que somos sus discípulos, en que nos amamos los unos a los otros. Y el perdón es una consecuencia del amor. Entonces, usted y yo necesitamos decidir perdonar a nuestro prójimo por amor. Y entonces el Señor va a perdonar nuestras ofensas. Usted no esté pensando en perdonar por conveniencia. Eso no funciona, porque yo he oído gente que
dice eso y aparentemente perdona a la gente, pero realmente no los perdonó. Sí, porque en su conducta se refleja que a lo mejor de boca los perdonó, pero ya en su relación con los que supuestamente perdonó no hay amor. Entonces ese no es un perdón genuino. Sigamos. En Colosenses 3:13, mis hermanos, nos sigue diciendo el Señor lo mismo. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Se fija que el Señor en diferentes partes de la Biblia nos está diciendo lo mismo, pero nos lo dice de diferente forma o en diferente orden, ¿sí? Así que se toleren unos a otros y se perdonen. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Aquí ya el Señor nos está agregando una cosa más, que entre nosotros debe haber tolerancia. Muchas veces todavía ni siquiera llegamos a la prueba del perdón y ni siquiera nos toleramos, ¿sí? Entonces Dios quiere que entre todos, entre cada uno de nosotros, entre toda la hermandad, entre la familia, entre todos sus hermanos en Cristo y hasta los que no son sus hermanos en Cristo, o sea, su prójimo, tenga tolerancia. Y si le hace ya realmente una agresión, nosotros debemos de perdonarlos por amor. Marcos 11:25, mis hermanos, nos dice: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Muchas veces nosotros vamos, oramos, tenemos nuestros tiempos de oración. Hay gente muy disciplinada que tiene sus tiempos de oración muy espirituales y que lloro no sé cuántas horas y esto y lo otro. Sí, qué bueno, y sígalo haciendo. Pero aquí el Señor nos da una indicación. Si cuando estés orando, si tienes algo contra alguien, o sea, si usted tiene un rencor contra alguien, aquello que a ese alguien algo le hizo, y que cuando usted y yo estemos orando y usted se acuerde de eso, porque regularmente, mis hermanos, cuando nos hacen algo no se nos olvida y todo el día lo traemos en la cabeza. Y todo el día andamos con ese mismo cuento y que me hizo y que me dijo y que no sé qué. Bueno, dice el Señor, perdónelo. ¿Para qué? Para que también nuestro Padre nos perdone. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nos ve el Señor cuando nosotros perdonamos? ¿Cómo nos ve Él? Usted recuerde, mi hermano, nunca olvide que el Señor nos está observando. ¿Sí? Así como cuando usted y yo estamos viendo una película y que hay cámaras por todos lados. Bueno, el Señor así es. El Señor está viendo la película de usted y de mí. ¿Sí? Y entonces Él, cuando ve que alguien lo ofendió, es cuando el Señor dice: ahora sí se puso buena la película, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Y aquí el Señor nos pide en Proverbios 19:11, dice: la prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra en pasar por alto la ofensa. Es decir, el Señor ve que lo ofendieron y luego ve que usted no se enojó, no se ofendió. O sea, sí se dio cuenta que lo ofendieron, sí se da uno cuenta cuando lo ofenden, pero sin embargo uno puede decidir pasar por alto la ofensa, no darle importancia, decir, bueno, no pasa nada y seguir adelante. Bueno, cuando usted y yo hacemos eso, dice en Proverbios 19:11, dice que entonces recibimos honra. ¿Honra de parte de quién? Honra de parte de Dios.
Y a cuántos nos encanta recibir honra, a veces hasta de los hombres, pero esa honra no sirve para nada. La honra verdadera, el reconocimiento verdadero es el que viene del Señor. Amén. Ahora, todo esto es por nuestro bien, para ser libres de esclavitud y de enfermedades y obtener el perdón de Dios. Fíjese que cuando nosotros no perdonamos a alguien, los que estamos esclavizados realmente somos nosotros. Cuando uno no perdona a alguien, es como si trajera a uno con unas esposas aquí, con una cadena al que me ofendió. ¿Por qué? Porque si yo estoy en mi casa, yo a mi familia le estoy platicando lo que me hicieron. Y si yo voy a visitar a otro hermano a su casa, tarde o temprano ya voy a estar platicando la misma historia de lo que me hicieron. Y si voy a la casa de otra persona, de otro hermano, o voy a tomarme un café con alguien, o estoy platicando con otra persona, y muy probablemente voy a estar platicando lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que yo traigo a esa persona, aunque no está físicamente conmigo, pero la traigo encadenada a mí, a donde quiera que voy. ¿Sí? Cuando usted y yo perdonamos, nos liberamos de esa cadena. Cuando usted y yo perdonamos, es como liberar a un esclavo. Y cuando lo liberamos, cuando según yo liberé a ese esclavo, yo me doy cuenta que el esclavo era yo. El esclavo era yo de esa persona. Y el perdón, mis hermanos, quiero decirle que yo creo que es la máxima expresión del amor. ¿Sí? Es la forma más grande que yo le puedo expresar amor a mi prójimo. ¿Cómo? Perdonándolo. ¿Sí? Mire, estamos atados a la gente que no perdonamos. ¿Sí, mis hermanos? Ahora, vamos a ver algunas preguntas que muy recurrentemente la gente se puede hacer, ¿sí? Y vamos a ver qué respuesta le podemos dar. Aquí hay un caso. ¿Qué pasa si pido perdón y la otra persona no me perdona? Es decir, bueno, Dios ya obró en mí, Dios ya me redargulló, ya me convencí que la verdad yo tengo que pedir perdón. Y voy y pido perdón. Fíjese bien, voy y pido perdón. Si yo estoy pidiendo perdón, es porque yo causé una ofensa a ese hermano. Entonces voy y le pido perdón, y luego esa persona no me va a querer perdonar. A la primera no me va a querer perdonar. Eso es casi que normal, ¿verdad? Pero yo ya estoy ejerciendo lo que a mí me toca hacer. Entonces la respuesta, mis hermanos, es: yo cumplo con mi responsabilidad de ir a pedir perdón, porque el Señor ya trató conmigo. El Señor ya me hizo sentir lo que debo hacer yo lo correcto. Voy y hago lo que me toca hacer. Pero sin embargo, nosotros no tenemos el control de las decisiones de la otra persona. Es decir, la otra persona, Dios va a tratar con esa persona también. Así como Dios está tratando en este momento con cada uno de nosotros en lo individual, también el Señor va a tratar con nuestro prójimo, mi hermano. No debemos de perder de vista eso, mi hermano. Si yo voy y pido perdón y no me perdonó, bueno, pues el Señor va a tratar con él y en su momento Él lo va a perdonar. Otra pregunta, mis hermanos, dice: ¿qué debo? Dice, ¿por qué debo perdonar al que me ofendió? Ahora entonces esta es la pregunta al revés, ¿sí? Primero la pregunta fue que yo debo de ir a perdonar y si no me perdona, bueno, ahora es al revés.
Entonces, ¿yo por qué debo de perdonar al que me ofendió? Bueno, pues ya vimos toda la enseñanza de por qué debemos de perdonar, mis hermanos, pero vamos a ver aquí unas cosas más aún todavía. Primeramente, debemos de perdonar por amor, mis hermanos. Ya estuvimos estudiando que nosotros debemos de perdonar por amor, ¿sí? No por conveniencia, acuérdese. No debe de perdonar usted por conveniencia para que sus pecados sean perdonados, porque si usted perdona por conveniencia, realmente no está dando un perdón genuino, ¿sí? Ahora, debemos de perdonar por amor y por consecuencia también para que nuestros pecados sean perdonados. Amén. Una pregunta más, dice, ¿qué beneficios tenemos al perdonar a otros? Bueno, en la respuesta anterior ya venían beneficios, algunos beneficios, ¿verdad? Pero vamos a ver más beneficios. Vamos a tener relaciones más saludables. Fíjese que cuando uno no es rencoroso, con una persona no es rencorosa, tiene bonitas amistades, logra bonitas relacionarse de una forma muy bonita con la gente que lo rodea. Mejor salud mental. ¿Por qué? Porque ya no andamos dándole vueltas y vueltas a lo mismo. A veces, pobrecitos, por nuestra salud mental de nosotros y de los que están cerca de nosotros. Que a veces estamos duro y duro con la misma canción, hasta que casi llega un momento que ya llevamos 2-3 años quejándonos de lo mismo y el que está junto a nosotros casi nos dice, ya párale, no, ya. Bueno, mejor salud mental. Ahora, menos presión arterial. ¿Qué quiere decir? Que no solo en la mente, también en nuestro ser, en la sangre, en el flujo de la sangre, tenemos mejor presión arterial, ¿sí? Mejor salud en el corazón, lo mismo. Mayor autoestima, ¿sí? O sea, el perdón se puede decir que es una medicina, mis hermanos. Una medicina para nuestro cuerpo, alma y espíritu. Practíquelo, mi hermano. Una pregunta más, mis hermanos, dice, ¿por qué debo perdonarme a mí mismo? Hay mucha gente que no se perdona a sí mismo. Esa es otra. A veces cometemos errores, cometemos malas decisiones y a veces ni podemos dormir de estar pensando, ¿y si no hubiera hecho eso? ¿Cómo le podría hacer para que se regrese el tiempo? Y estamos ahí martirizándonos a nosotros mismos. Nadie sabe lo que pasa y en nuestro interior y estamos nosotros duro y duro con eso. Bueno, ¿por qué debo perdonarme a mí mismo? Bueno, miren, mis hermanos, debemos de tomar los errores pasados como un trampolín y no como un sillón. Hay veces que en lugar de aprender de los errores pasados, nos quedamos ahí muy cómodos, sentados, lamentándonos con cosas que ya no podemos cambiar, hermanos. Las cosas que ya pasaron no las podemos cambiar. Entonces, las cosas que ya pasaron, dejémoslas en el pasado. Soltémoslas. Perdonémonos a nosotros mismos. Desencadenémonos de eso. Y sigamos adelante, hermanos. Esto ya es un perdón hacia uno mismo. Quitar una atadura que trae uno mismo, mis hermanos. Entonces, si usted tiene más preguntas, bueno, ahí póngale, comente y vamos a ir resolviendo, aconsejando en ciertas situaciones particulares que usted pueda tener. Esta enseñanza es algo que puede transformar nuestra vida diaria, mi hermano. Si lo empezamos a practicar desde el día de hoy, yo le garantizo que usted, desde el momento que haga la oración y sus días próximos, van a ser mucho mejores. Y yo quiero invitarlo de que si usted no conoce de Cristo, o si usted ya conoce de Cristo,
que en esta ocasión también aprovechemos para pedirle perdón al Señor y que lo invitemos a que entre a nuestro corazón y que sea Él enseñándonos y gobernando todos los días de nuestra vida. Amén. Si usted está de acuerdo, haga esta oración junto conmigo. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te doy muchas gracias porque un día tú decidiste venir a dar tu vida por mí a través del perdón, por el gran amor que tú nos tienes. Y yo te ruego, Señor, que nos perdones de todas las ofensas que hemos hecho, de todos los pecados que hemos cometido, de todas las fallas que hemos tenido ante tus ojos y ante los ojos de nuestro prójimo. Y te pedimos, Señor, que entres a nuestro corazón y te rogamos que seas tú tomando el control de nuestras vidas. Te aceptamos como nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Mi hermano, yo lo felicito. En esta noche hemos podido analizar y estudiar el tema del perdón, pero también hemos aprovechado para ponernos a cuentas con el Señor. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Les mandamos un abrazo desde acá, desde San Luis Potosí, y los animamos a que sigan los pasos de Cristo.